Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Bienvenidos a la casa del Señor. Dile a la persona que está a tu lado: bienvenido a la casa del Señor. Amén. Gracias, Señor. Donde adoramos su nombre. Amén. Donde bendecimos su presencia, donde nos gozamos en Él. Amén. Vamos a hacer una oración. Inclina por favor tu rostro y hazle una oración al Señor. Dile que hable tu vida hoy. Señor, yo te ruego que hables hoy, Señor. Papito lindo, utiliza mi boca, Padre Santo. Utiliza, Dios del cielo, lo que yo soy, Papito lindo, a pesar de lo que soy. Y habla tú, Papito lindo, hoy, Papito Santo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ministra, Señor. Trae una palabra, rema, Dios del cielo, que hoy cambie, que hoy transforme nuestras vidas. Te lo pido, Señor bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy en la madrugada, cuando tenía mi tiempo con el Señor, me disponía a hacer el último repaso de la prédica. Y me dijo el Señor: no vas a predicar lo que tenías previsto, vas a cambiar la prédica. Y me puso en carreras. Pero sé que cuando Dios habla así es porque tiene algo especial. Amén. Tiene algo para nuestras vidas. Vamos por favor a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Yo quisiera comenzar con una pregunta. Ahora cuando nos instaban para que nos saludásemos, para que nos diésemos un abrazo, ¿cuál fue la palabra que tú utilizaste para saludar a alguien? Dios te bendiga. Creo que es la más comúnmente utilizada por nosotros los cristianos, ¿verdad? Dios te bendiga. Al menos yo la utilizo mucho. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay unos que la han modificado un poquito para que sea más veraz. Dios te bendice. Dios te bendice. Eso es lo que nosotros utilizamos, amén. Los cristianos de la iglesia primitiva utilizaban otra frase. Está escrita en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso capítulo 2. ¿Es la primera? Sí, primera de Tesalonicenses. Discúlpenme, esto lo hice esta mañana. Me puso el Señor a correr con todo esto. Ok, capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 y 2. Todos tienen la palabra ya. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nosotros utilizamos Dios te bendiga. Los cristianos del antiguo, de la iglesia primitiva, de la iglesia neotestamentaria, te saludaban Maranata. Maranata. Dile a la persona que está a tu lado: Maranata. Maranata. Dile a la persona que está a tu lado: Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene. Esta es una palabra aramea. Es una transcripción del griego que significa Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cuando terminaban una charla, una prédica, ellos decían: Maranata, Cristo viene. Es algo que se nos ha olvidado, es algo que hemos tergiversado. Como les decía, yo tenía una prédica conexa con esto, pero totalmente diferente para hoy. Me decía el Señor: mi iglesia, la iglesia
de Apocalipsis, capítulo 3. ¿Saben a cuál iglesia pertenecemos nosotros? A la iglesia de la Odisea. Nosotros somos la iglesia de la Odisea. Cuando el Señor Jesús le da al ángel a Juan el mensaje a las 7 iglesias, menciona iglesias en las 7 épocas, menciona iglesias de diferentes maneras de pensar y de culturas. Y en Apocalipsis capítulo 3 verso 14 nos está describiendo a nosotros. Todos tienen Apocalipsis capítulo 3 verso 14. Dice: y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. ¿A quién está hablando? El Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras, nos dice el Señor Jesucristo en esta mañana, que ni eres ni frío ni caliente. Dile a la persona que está a tu lado, nos está hablando a nosotros. Dile a la persona que está a tu lado, nos está hablando a nosotros, a ti y a mí, que no somos ni fríos ni calientes. Es decir, estamos un poquito allá y otro poquito acá. Hablamos de la anécdota de un meme que salió en internet de un osito, ¿no? El osito cristiano que tenía una pata, como es un osito hablamos de una pata, ¿no? Tenía una pata en el mundo y otra pata en la iglesia. Y decía, ¿cuál es la solución? Cortarle la pata. Córtale la pata que está en el mundo para que se quede con la pata que está en la iglesia. Somos la iglesia tibia, nos dice el Señor. Somos la iglesia que no somos calientes en el espíritu. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow, qué palabras tan fuertes, Señor. Porque tú dices, y aquí nos describe: yo soy rico. Nunca antes la iglesia protestante, evangélica, cristiana ha sido tan rica como ahora. Nunca. La iglesia tradicional era la que era totalmente rica. Y ellos adoptaron aquellas costumbres que los enriquecieron. Y ahora es una iglesia supremamente rica, supremamente poderosa. Ahora la iglesia cristiana es una iglesia a la que no le hace falta nada. Yo soy rico, dice, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! Estamos descritos allí. Dios, el Señor Jesucristo, nos está describiendo y nos está desnudando en este momento a través de su palabra. Por tanto, nos dice Jesucristo: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, verdaderamente rico, y vestiduras blancas, es decir, santidad para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, abre tus ojos a la verdad, vístete de vestiduras de santidad y no pienses más en lo material. Gracias por esos 2 amenes. Cuando nosotros hablamos de Dios te bendiga, esta mañana yo reflexionaba sobre eso. Estamos profiriéndole bendiciones a las personas. Dios te bendiga, Dios te bendiga. En internet ve uno cómo se han popularizado tantas cosas, y es que no puedo dejar de mencionarlas. Hay una foto de una casa ayer lo veía, una foto de una casa muy linda. Pincha, se dice así, ¿no? Pincha allí sobre la frase y decrétalo y la tendrás. Decreta tu casa linda. Decreta que este año vas a cambiar de carro. ¿Cuántos han decretado al principio del año? Decreta que vas a bajar 5 kilos. Wow. ¿Y por qué si al principio del año decretaste bajar 5 kilos, no bajaste 5 kilos? ¿Por qué cuando decretaste la casa nueva que ibas a tener, ahora todavía sigues pagando renta? Yo te voy a decir por qué. Porque eso no es bíblico. Dime tú en qué versículo de la Biblia dice que todo lo que yo decrete lo voy a recibir. Es más, me atrevo a entregarte este
micrófono y no vuelvo a predicar. Dime en qué parte de la Biblia te dice que la bendición, el modus vivendi del cristiano es exactamente la bendición. La palabra me dice cosas diferentes. La palabra me dice que aquí en este mundo tendremos aflicción, que en este mundo tendremos pruebas, que en este mundo seremos pasados por agua, que seremos pasados por fuego, pero también nos dice que Él estará con nosotros para ayudarnos a soportar las diversas pruebas. ¡Aleluya! Nos hemos acostumbrado a vivir un evangelio facilista, nos hemos acostumbrado a vivir un evangelio de progreso, un evangelio de solamente bendición, y por eso cuando no recibimos la bendición o las cosas a las que nosotros pretendemos tener derecho, entonces nos disgustamos con Dios y no volvemos a la iglesia. Amén. El Señor está cansado de esto, iglesia, ¿sí sabes eso? Él sabía que tú y yo íbamos a pertenecer a la Odisea. Él sabía que tú y yo íbamos a estar reunidos hoy y que hoy me iba a encomendar la labor de decirte: iglesia, despierta porque eres tibio. Iglesia, despierta. Tienes que calentarte espiritualmente. Tienes que vestirte con vestiduras de santidad porque Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene pronto. Él viene pronto. Cada día está más cercana la hora de su venida por su iglesia. Cada día está más cercana y la iglesia está más distraída en cosas del mundo. ¿Cuáles son las promociones de hoy en día de los eventos en las iglesias? Ven por tu bendición. Veía yo esta semana una X cantidad de dinero a la entrada de un evento. Paga esta cantidad de dinero y tu vida será transformada. Me aterra cuando la gente dice: mañana por la noche va a ser una noche profética. ¿Y quién te dijo que Dios iba a hablar mañana por la noche? Entonces vienen a la iglesia y todos están ávidos de profecía, porque te prometieron que mañana por la noche es una noche profética. Ahora hay danza profética. Yo digo: Señor, ¿qué de profético tiene la danza? La danza es para alabar al Señor, para bendecir su nombre. ¿Qué de profético tiene ver 4 o 5 gorditas dando vueltas aquí con unos pañuelos en las manos? ¿Qué de profecía tiene eso, iglesia? Discúlpenme, pero si son muy viejitas, se ven ridículas. Y si son muy jóvenes, distraen a los hombres. Eso no tiene nada de profecía, iglesia. Ahora están enseñando, ahora hay escuelas proféticas donde se enseña a profetizar. La profecía, déjame decirte, para todos que tienen esa idea equivocada, esa idea errónea, la profecía es un don que solamente da el Espíritu Santo y no se la da a todo el mundo. Profetas hay muy pocos, parlanchines hay muchos. Cualquiera se puede parar aquí y decirte: decrétalo y lo recibirás. Cualquiera se puede parar aquí y a cada uno darle una palabra que no se va a cumplir. Pero profetas hay pocos. Realmente hay pocos. Yo sé cuando una palabra viene de Dios porque es una palabra ungida, porque es una palabra puntual, porque es una palabra que te redarguye, porque es una palabra que la mayoría de veces te corrige. Y hoy se está acostumbrando el pueblo a recibir una palabra solamente de bendición. Y ves entonces tú las iglesias llenas, esas grandes iglesias llenas, porque quieren escuchar una palabra de bendición. Nunca he asistido a una iglesia como la que te voy a decir, pero me han contado que existen, que son filas y filas y filas, y en cada fila hay un profeta atendiéndolo. Y pase usted, y pase usted, y pase usted, y a todos le dan palabra, y a todos le dan palabra. Dios trae, cuando es una profecía de parte del Espíritu Santo, una palabra puntual para tu vida. Despierta, iglesia. Ponte las vestiduras de santidad. Deja tu tibieza, porque el tiempo está cumplido. Porque Maranata, Cristo viene pronto. Y hoy más pronto, hoy más cercano que cualquier época, hoy más cercano para nosotros que a cualquiera de las 7 iglesias que están en Apocalipsis. ¿Por qué nos tocó
este periodo porque Dios tiene un propósito con la iglesia de los últimos tiempos. Específicamente Dios ha hablado a Aposento de Restauración que somos iglesia de los últimos tiempos. Y la iglesia de los últimos tiempos tiene que sacudirse y tiene que hablar la palabra de verdad, porque la gente se está condenando. La gente no quiere escuchar la verdad. La gente tiene escozor de oír. Me decía el Señor, a la iglesia a la que le vas a hablar hoy, mire lo que me decía puntualmente, a lo que están apuntando. Para la iglesia a la que le vas a hablar hoy es una iglesia rica. Muchos dirán, ay pastor, yo tengo muchas necesidades, pero tu corazón está lleno de amor a las riquezas. Te lo repito, puede haber necesidad en ti, pero tu corazón está apegado a las riquezas. Es una iglesia tibia. Es decir, es una iglesia a la que hay que hablarle bonito, si no, no vuelve a la iglesia. Es una iglesia que hay que hablarle bonito y si no se ofenden. Se disgustan. Hoy en día pararse frente a un púlpito, creo que es la época más difícil que ha habido para pararse en un púlpito. Porque no puedes hablar la verdad que está en la Biblia. Tienes que acomodarte a lo que dictamina la sociedad. ¿Qué dice la sociedad hoy? La sociedad te dice que no importa si eres hembra o macho y que te unas, no importa con hembra o con macho, no hay ningún problema. La sociedad te dice, porque están legislándolo así en Europa, que dentro de muy poco va a ser legal la pedofilia. Eso dice la sociedad, eso dictamina la sociedad. Y tú no puedes ir en contra de esos preceptos, porque algún día nos van a apedrear, iglesia. Algún día nos van a meter presos. Y si no, preguntan a los pastores en Bolivia cómo se ha legislado allí. Allí tú no te puedes parar en la plaza pública a predicar un mensaje porque inmediatamente te dan 6 años de cárcel. Tú no puedes predicar como estoy predicando hoy, decía mi hijo. Agradezcamos que tenemos libertad de culto. Agradezcamos que nos podemos reunir y profesar nuestra creencia con libertad. Pero aprovechemos el tiempo y hagámoslo porque el tiempo también se va a cortar. Y tercero, ¿no? Porque eran 3 cosas que me decía el Señor a qué iglesia le iba a hablar hoy. Y la tercera característica de la iglesia a la que yo le hablo hoy es la iglesia que no quiere escuchar este mensaje. No quiere escuchar este mensaje. ¿Por qué? Por todo lo anterior. Porque muchos se ofendan. Porque muchos están sensibles. Porque muchos quieren que les prediquemos el evangelio como quieren que se les predique. Y el evangelio solamente tiene una verdad, iglesia. En el infierno no hay posibilidades de salir. Yo tengo que advertirte que da salvación y que da condenación. En el infierno hay un letrero al entrar y otro al pretender salir. Y al entrar es prohibido entrar y al salir es prohibido salir. Así que cuando una persona cae en el infierno, jamás vuelve a salir de allí. Cuando una persona muere en pecado y va al infierno, allí está por muchísimos años, aunque no es un sitio de fin eterno. Ese infierno con todos los condenados van a ser lanzados a otro lugar que se llama el lago de fuego. Es decir, el sufrimiento es desde el momento de la muerte y por toda la eternidad. Cristo viene pronto. Maranata, dile a la persona que está a tu lado, Maranata, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Cristo viene. Hablábamos con mi hijo de un proyecto que Dios nos ha permitido hablar de ese proyecto. Me decía mi hijo, me impactaba, me enternecía mi corazón. Decía, papi, pero todo suena bonito, pero qué mejor que nos fuéramos con Cristo hoy mismo. Porque ningún proyecto que tú tengas es más valioso que estar en la presencia del Señor. Hay personas que no quieren, están negando. Lo dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 a 2. Vamos rápidamente, nuevamente al texto. No quieren oír, no
no les conviene oír, o tal vez si se tapan los oídos no se seguirá predicando, no va a suceder. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, esto es una súplica, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que la venida del Señor está cerca. Nadie puede cambiarnos nuestra manera de pensar. No te dejes llevar de corrientes, porque hay muchos, aún cristianos, aún pastores, que no quieren irse aún. Les conviene quedarse aquí en la tierra. Hay muchos que quieren seguir viviendo su vida de abundancia. Hay muchos que se niegan a esto. Hay muchos que le dicen al Señor, espérame un tantico porque es que estoy todavía ocupado. Estoy en mis deleites, en los deleites de mi carne, en mis proyectos personales. Cuando en la parábola que el rey le hace la fiesta a su hijo, el príncipe, salen los criados a traer, a invitar. Y las excusas eran como las de hoy. Es que acabé de comprar unos bueyes y pues los quiero estrenar. Es que tengo un proyecto de cambiar de carro. No vengas todavía, Señor. Imagínate ese carro tan lindo. ¿Quién se queda con ese carro aquí en la tierra? ¿Quién se queda con esa casa aquí en la tierra? Señor, es que mi ministerio está creciendo, mi ministerio está pujante. No vengas todavía. O están apostatando de la fe, es decir, se están yendo por caminos diferentes, están negando su fe inicial. Muchos que estaban predicando el arrebatamiento de la iglesia, hoy dicen que no va a ser así. No porque yo diga que no va a suceder, eso no va a ocurrir. Y si estoy apercibido, pues mucho mejor. ¿Y cuándo va a suceder, pastor? Hace tanto tiempo yo estoy escuchando lo mismo. Yo también, créeme, también yo lo he escuchado. Desde que yo era un niño he escuchado esta predicación. Yo se lo escuchaba a mi abuelo, se lo escuchaba a mis pastores, se lo escuchaba en la escuela dominical cuando yo era un niño y me daban clases. Que Cristo viene pronto, pero hoy te lo digo, hoy está más cerca que nunca. Hoy está más pronto que nunca. Me decía también el Señor esta madrugada, confronta a la iglesia con mi palabra. Hay unas señales. Vamos a Lucas, por favor. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Estas son las señales. Y aquí fue donde me puso más a correr el Señor. A partir del verso 7 vamos a leer gran parte de este capítulo. Lucas capítulo 21. Vamos a leer a partir del verso 8. Bueno, leámoslo a partir del verso 7 para que tengamos un poquito más del contexto. ¿Todos lo tienen? Y le preguntaron diciendo, ¿a quién? A Jesús. Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Por qué no lo leemos desde el 5? ¿Les parece? Miren. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Jesucristo estaba dando una profecía de doble interpretación. Estaba hablando acerca de la destrucción del templo como tal, y en otra parábola anexa habla de su resurrección. Esto sucedió poco tiempo después. Ahora sí vamos al 8. Él entonces dijo: mira, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo,
y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no se da inmediatamente. Este es un versículo que las personas que están predicando la demora de los acontecimientos están utilizando. Hay tiempos para poder leer la escatología bíblica. Tienes que leer toda la Biblia. Tienes que leer Apocalipsis, lógicamente. Tienes que leer también Daniel. Tienes que leer Ezequiel. Tienes que leer Sofonías. A los que les gusta la palabra, les recomiendo que lean esta semana el libro de Sofonías. Qué palabra espectacular, qué palabra bella. Esta semana estuve trabajando en el libro de Sofonías. Qué lindo libro este libro. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. No sé qué tan aletargado está en tu vida, en tu corazón, las noticias de Israel y Gaza. No sé si ya se convirtió, es más, ya no sé, en los primeros días hubo un gran despliegue de noticias. Hoy tienes que buscarlo muy detenidamente para poder encontrar noticias sobre eso. Porque como he dicho muchas veces, los seres humanos perdemos el poder de asombro. Nos alarmamos hoy, pero mañana ya lo hacemos parte de nuestra vida. Pero están sucediendo cosas terribles. Yo investigué un poco sobre guerras, muchas de ellas que se están viviendo actualmente, de las cuales no tenemos conocimiento, y otras que se están viviendo hace años, pero pues nos acostumbramos a ellas. ¿Qué tal la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Sabes cuántos muertos lleva esa guerra? Vuelvo a la guerra entre Hamas e Israel. ¿Sabes cuántos muertos lleva esta guerra? ¿Sabes cuánto dolor hay en este momento en el mundo sucediendo, ocurriendo? Mientras nosotros estamos aquí en la iglesia, bien arreglados, nos venimos de la mejor manera para el Señor, estamos viviendo un tiempo de tranquilidad. Relativamente nosotros vivimos un tiempo tranquilo, porque las cosas no han empeorado, porque aún no hay noticias funestas. Que no sea que esperemos esas noticias funestas para buscar el rostro del Señor. Guerras. Israel y Palestina, claro, es lo más vigente, lo que sucedió más recientemente. Rusia y Ucrania. Ahora voy a leer algunas guerras que se han sucedido en los últimos 20 años. En los últimos 20 años. Y que muchas de ellas tienen secuelas aún. Estados Unidos con sus aliados invadió Irak. Estados Unidos con sus aliados invadió Afganistán. Rusia invadió a Georgia. ¿Sí recuerdan algo de esto? Ya se nos ha olvidado. Nosotros nos olvidamos. Lo hacemos como no nos toca a nosotros. Nosotros lo hacemos en el pasado. Rusia invadió a Azerbaiyán. Azerbaiyán y Armenia tuvieron una guerra terrible de muchos muertos. Estados Unidos, Reino Unido, Francia invadieron Libia. Ha habido 45 conflictos, o hay, en este momento, ha habido o hay 45 conflictos activos en el Medio Oriente y en el norte de África. La mayor cantidad del presupuesto en el mundo no está destinado para los hospitales y la educación como debía ser. Está destinado para el armamento, porque es una carrera armamentística la que se está viviendo en el día de hoy. 35 conflictos en el resto de África, 21 conflictos ha habido en Asia y 7 en Europa.
En México hay guerras entre carteles. No sé si tú escuchas las noticias, pero en Colombia hay paramilitarismo. Es una guerra que se está viviendo contra el Estado. Hay, impresionante, esto me dejó aterrado, hay 30 núcleos de disidencias de las FARC en Colombia. 30 núcleos de disidencias. Hay disidencias aún entre los mismos bandidos, porque aquellas bandas que organizó Pablo Escobar hace tantos años mudaron en las Baclín de ahora. Y entonces vemos nosotros como nuestro país, estoy hablando de Colombia, está dividido en segmentos de grupos armados. Estamos viviendo guerra interna en nuestro país, iglesia. Estas guerras a las que se refiere Lucas capítulo 21 las estamos viviendo hoy. Ah, sí, pastor, pero dice la palabra del Señor que aún no es el fin. Bueno, vamos a continuar entonces. Verso 10. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos. Hace unas semanas la hermana Gladys nos estaba mencionando el terremoto allí en Marruecos. Hace poco, 2 o 3 semanas, los terremotos que ha habido en el Medio Oriente. Hace poco vimos un temblor de tierra que por 2 días nos estremeció el alma y dijimos: sí, como que el Señor viene pronto, pero ya se nos olvidó. Yo no sé si es que yo soy muy cobarde para los terremotos, pero yo siento temblar cada rato. Y esto me alerta. La tierra se está moviendo. Los científicos dicen que entramos en una era especial, no espacial, especial de la tierra. ¿Sabes qué dicen? Esto me aterra a mí. Los científicos dicen que la tierra comenzó a palpitar de una manera diferente. Esto no lo investigué en un portal cristiano, en un portal científico. 2 puntos. Los terremotos a partir de este año van a ser más fuertes, mucho más fuertes, porque las placas tectónicas están más activas que nunca. Lo dice la Biblia, lo dice la palabra del Señor. La tierra está destinada, escatológicamente hablando, es decir, proféticamente hablando, a que cada día va a ser más intenso su actividad sísmica. Finalizando los tiempos, mejor dicho, puede ser a partir de hoy, porque hoy puede venir Jesucristo por su iglesia. Dentro de 7 años van a comenzar a ver los terremotos más terribles del mundo, que nunca ha habido. Dice la palabra del Señor que en los juicios finales, las montañas, las grandes montañas, habrá tales terremotos que dejarán de existir. Será modificado por completo el paisaje de esta tierra. Porque es necesario que haya un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Cómo no va Dios a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra si esto lo hemos corrompido los seres humanos? Ayer veía yo una noticia en la tarde que a una bebé de 9 meses la violó un sinvergüenza. La niña está hospitalizada. 9 meses tenía esta criatura. Esta tierra está corrompida por el pecado. Dios tiene
tiene que traer el fin para todo esto. Dios lo hizo así con Sodoma y Gomorra. Dios lo hizo así con el diluvio y lo hará finalmente con esta generación perversa. Pero tú y yo, Odisea, iglesia de la Odisea, tenemos que despertar y tenemos que colocarnos vestiduras limpias de santidad para no hacer parte del castigo que viene, de la consecuencia del castigo que viene para los últimos tiempos. No es para la iglesia. La iglesia no está hecha para que pase por la tribulación. Estos solamente son los primeros estertores de lo que vendrá. ¿Qué versículo íbamos? Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Pues yo investigué también sobre eso. Miren esto. Por la pandemia del coronavirus, hubo entre 720 millones y 811 millones de contagiados en el mundo entero. ¿Quién tuvo coronavirus aquí? Digo, yo también. Tuvimos coronavirus, a mí me duró 2 días. Pero hubo gente que estuvo a punto de morir. Aquí hubo gente que estuvo a punto de morir. Arelis casi muere. Irma casi muere. Oye, Irma casi muere, ¿no? Negra, que hubiera sido esta tierra sin ti. Dios del cielo, Padre, ahora caigo en cuenta esto tan terrible. En mi familia murieron varias personas. Murió una tía política, la mamá de ella. La hermana Nidia murió un domingo, como a las 3 de la tarde. No, la hermana Nidia no murió, era una familia de la hermana Nidia. A las 3 de la tarde de un domingo murió uno, y a las 3 de la tarde del domingo siguiente murió otro de su familia, sus 2 hermanos, su papá y su hermana. 811 millones de contagiados. Han muerto, yo tenía la cifra, no te puedo dar, sí, 34.5 millones de personas en el mundo entero por coronavirus. 34.5 millones de personas. Yo no sé, había una imagen que me ha impactado, y no solamente con el coronavirus, con las guerras que hemos estado viviendo. Cómo de la noche a la mañana se han colapsado todos los centros asistenciales. Ve uno a la gente tirada en el suelo, muriendo. ¿Por qué motivo? Por cualquier motivo. Por una guerra, por un terremoto, por una pandemia. Eso no se veía antes. Eso no se veía antes. El mundo está colapsado y nosotros nos hemos acostumbrado a las imágenes que vemos todos los días. Y sobre todo nos hemos acostumbrado a lo que los provoca. ¿Sí me hice entender? A las raíces de lo que está sucediendo. ¿Por qué Dios está trayendo estas cosas a la humanidad? A eso nos estamos acostumbrando. Al principio de esta última era, cuando salíamos a la calle veíamos a 2 mujeres tomadas de la mano besándose. ¡Wow! Llegaba uno a la casa asustado. Y hoy en día eso es lo más normal del mundo. Es lo más normal del mundo. En cualquier lugar se hace. Ayer veía una señora, veía una señora aquí en el parque de Quirigua. Una señora de tanta edad fumando marihuana. Yo decía, esta señora no tiene otra cosa que hacer en la vida. Ya se le está venciendo el seguro, ese exequial, y todavía fumando marihuana. Ya le toca ir a cobrarlo. Son cosas que uno dice, Señor, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿En qué mundo estamos viviendo? Todo esto hace parte de lo que vendrá, cosas peores, pero para nosotros vienen cosas buenas. Hambres y pestilencias. Miren, hablando de pestilencias, pestes, el coronavirus. Ya hablamos de coronavirus. Dice la Organización Mundial de la Salud, miren esto, atentos. Para el coronavirus hubo presupuesto, doctores que andan en esto.
para una nueva peste, no hay presupuesto. Ya nos... Perdón, el director de la OMS ya anunció 2 veces que en el próximo año vuelven a cerrarlos. O sea, ya ¿Próximo año? él dijo que venía una nueva oleada. Se ha estado hablando de esto. Eso no es pandemia, sino una pandemia. Correcto. Colocado como pandemia. Se ha hablado de más pandemias. A lo que yo voy, ya lo vamos a hablar sobre eso, pero a lo que yo voy en este momento es que ya no hay presupuesto. Lo que teníamos ahorrado, la OMS que tenía ahorrado para una pandemia, ya nos lo gastamos. ¿Sabes cuánto costó la vacuna para el coronavirus? Ahí se fueron los recursos. Si viene otra pandemia, Dios nos guarde, aunque su palabra dice que es así, ¿no? ¿Quién sabe entonces cuántas personas van a morir? Porque no habrá cómo contrarrestarla, no habrá cómo hacerle frente. Los recursos, las cuentas bancarias para eso están desocupadas. Hasta ahora están volviendo nuevamente a hacer el ahorro pertinente, pero no hay recursos en este momento para otra pandemia. No hay personal sanitario. Muchos de ellos se murieron en la pandemia. Mucha gente murió, enfermeras, médicos, gente con mucho intelecto para hacerle frente a una pandemia, murieron en el enfrentamiento contra aquella pandemia. Hay otra cosa que me pareció tremendo, no sé si lo estoy leyendo bien, por favor. Bulos y fake news. Ok, entonces sí me entendieron. Son las noticias falsas. Miren esto como, porque los científicos dicen que esto va a ser un arma de doble filo. Esas noticias falsas que se generaron por la vacuna del coronavirus, muchas de esas cosas son reales, pero muchas fueron mentiras. Cuando venga otra pandemia y la gente, y salga otra vacuna, si hay recursos para ello, mucha gente no se va a hacer vacunar por estas mentiras que se generaron. Eso va a ser otra pandemia. Eso va a ser otra pandemia. Pero eso no es todo. Miren esto. Esto me aterró más que todo. Voy a darles noticias a ustedes de posibles pandemias y de pestes que se levantaron. Imagínense ustedes, en octubre. Les voy a leer noticias desde el 18 de octubre hacia atrás hasta el 1 de agosto. Es decir, no han pasado 5 meses. El 18 de octubre, es decir, hace un mes. Amén, un mes. Hace un mes hubo una epidemia de difteria en Guinea. ¿Difteria? ¿Difteria, pastor? Sí, difteria. ¿No han escuchado ustedes del resurgimiento del sarampión? Cosas que se suponía que ya no estaban, ya estaban erradicadas. Mire, 18 de octubre de este año, una epidemia de difteria en Guinea. 16 de octubre, es decir, 2 días antes, dengue, se descubrió un dengue. Aquí en Colombia, por cierto, se descubrió un mosquito que es el más perverso de los perversos. Transmite dengue, chikungunya y ¿cómo es el otro? Hay otro que se queda en la costa. Lo descubrieron en Córdoba. Y Zika. Gracias, Ivancito. Es el mosquito más malo del mundo y lo tenemos nosotros aquí en Colombia. En Córdoba, aquí en el departamento de Córdoba. Dengue, chikungunya y Zika. Se están muriendo nuestros niños por el dengue hemorrágico. Y nosotros no nos damos cuenta, porque esas noticias no pueden ser públicas, porque entonces nuestros gobiernos quedan mal y hay que mantener la buena imagen. Hablamos de entonces, 3 de octubre, un brote de fiebre tifoidea, de sigelosis, no sé qué es eso lo saben los médicos, y cólera en el Congo. 20 de septiembre, botulismo en Francia. 14 de septiembre, legionelosis en Polonia.
Estamos hablando de países del primer mundo. Eso sucede en Colombia, pero por allá no, decíamos nosotros. Hay algo que está atentando contra la salud mundial y son los vuelos, los aviones. Esa película de, ¿cómo se llamaba? De epidemias, ¿qué se llamaba? Pandemia, contagio, cualquiera de las anteriores. Es lo más cierto del mundo. Una persona se puede contagiar hoy y hoy mismo, en 8, en 9 horas, haber contagiado a 300 personas en un avión y cada una de ellas ir a un destino diferente, a un lugar diferente, a un continente diferente. Dios tenga misericordia de nosotros. 13 de septiembre, el mismo día de la difteria en Nigeria, de la difteria. Una variante, esto sí es muy conocido por nosotros, del H1N1, de la gripe aviar, en Países Bajos. El 29 de agosto, coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio. Esa es otra variante del coronavirus. Coronavirus ya hay como 30 variantes en el mundo entero. 23 de agosto, sarampión aquí nomás en Chile, lo que les hablaba. 11 de agosto, virus de otra gripe aviar, pero esta es modificada, H1N2 en Estados Unidos. Y hasta aquí ya me cansé. Hay 241 páginas más, cada una con este número de registros que yo les acabo de leer. Es decir, son 2, 4, 6, 8, 10, es decir, hay 2.400 enfermedades más que se produjeron o que se expusieron este año en el mundo entero. Eso se llaman pestes de los últimos tiempos, iglesia. Pestes de los últimos tiempos, terremotos de los últimos tiempos, guerras de los últimos tiempos. Pero antes de todas estas cosas, ahí donde muchos descansan, os echarán mano y os perseguirán. Póngase entonces triste por esto. Y os entregarán en las sinagogas, a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores. ¿Por causa de quién? De nuestra creencia religiosa. Y esto será ocasión para dar testimonio, es decir, tenemos que testificar cuando esto esté sucediendo. Dice el verso 20: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, esto ya es más actual. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, en este momento solamente es Hamás y tal vez otro par de grupos guerrilleros que los están atacando, Hezbollah, etcétera, etcétera. Las guerrillas que allá no son guerrillas como las de acá, allá son guerrillas patrocinadas por millones de petrodólares, porque cada país enemigo de Israel tiene una guerrilla diferente, patrocinada por el país. Es decir, así como sucede con los palestinos, que en Cisjordania tienen un gobierno y un gobierno alterno que es Hamás, es decir, su brazo armado ilegal, así lo tienen los países enemigos de Israel. Cada uno tiene una guerrilla patrocinada por el país. Lo que sucede es que esas cosas no se pueden hacer públicas. Cuando veamos a Jerusalén, todavía el conflicto no ha escalado hasta Jerusalén. Han guardado Jerusalén. Ahora está solamente en la franja de Gaza, pero con amenaza de extenderse a todo Israel, con amenaza de extenderse a toda la región. Esto es tremendo. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿La destrucción de qué? De Jerusalén. Porque es bíblico que Jerusalén será destruida. Ese es el propósito de Dios. Hablábamos nosotros que Dios con la prueba siempre tiene un propósito. Y el propósito con Israel es el sufrimiento. ¿Para qué? Para que reconozcan al Señor Jesucristo como su Salvador. Porque no lo han querido reconocer. Porque a los suyos fue y los suyos no le recibieron.
Dijo el Señor en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo: a los míos vine y los míos me rechazaron. Por eso es que Jerusalén será destruida. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Claro, va a ser una situación terrible. Huyan de esta situación. Y los que en medio de ella, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren a ella, porque estos serán días de tribulación para que se cumplan todas las cosas que están escritas, toda la profecía bíblica que viene para los últimos tiempos. Dice verso 23: mas hay de las que estén encintas, es decir, que estén embarazadas, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Se los voy entonces a descifrar. Es profético que Jerusalén sea destruida. Es profético que Jerusalén sea asediada. Es profético que Jerusalén sea la causa de las últimas guerras en el mundo entero. Es profético que Jerusalén sea asediada y todas sus riquezas sean tomadas. ¿Por qué tanta ansiedad por Israel y por Jerusalén? Porque se han encontrado los mayores yacimientos de gas en el mundo entero debajo de sus tierras. Porque el 65% del petróleo en el mundo está en 3 países, incluyendo Israel. 65% del petróleo. Porque así como cuando Dios permitió en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento que vinieran los babilonios y tomasen a su pueblo y los esparcieran por el mundo entero, así será cuando vuelvan a tomar Jerusalén. Llevarán a todas aquellas personas. ¿Ustedes recuerdan quién era Esdras y quién era Nehemías? Esdras era el erudito del Antiguo Testamento y fueron llevados cautivos porque su sabiduría, su inteligencia era necesaria en otros países. Así será en los últimos tiempos. Los mayores desarrolladores de inteligencia artificial están en Israel. Los mayores desarrolladores de todo lo que es tecnología están en Israel. Esos cerebros se necesitan en otras partes del mundo. Estamos en los últimos tiempos. Nos advierte la Biblia que en los últimos tiempos veremos cosas extrañas, cosas que nunca habíamos visto. Hoy no tuvimos el espacio suficiente para ver todo lo que está sucediendo. Dice la palabra del Señor que vendrán cosas en los grandes astros del cielo. ¿Se han escuchado ustedes de las lunas de sangre? No sé si ustedes escucharon, pero el río Éufrates hace unos días está seco. ¿Y saben para qué está seco el río Éufrates? Para que los 200 millones de soldados vengan en contra de Jerusalén y pretendan destruirla. Y el Señor Jesucristo mismo descenderá del cielo y defenderá a su pueblo. Pero 7 años antes nosotros habremos viajado en las nubes con el Señor Jesucristo, y habrá 7 años de bodas del Cordero. Es el tiempo, iglesia. Dile a la persona que está a tu lado: Maranata, Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene pronto. Iglesia, que nuestros deseos personales, nuestros proyectos personales no nos alejen de nuestro mayor, no nos distraigan de nuestro proyecto más importante, que es nuestra salvación. No hay nada más importante para nosotros que la salvación. Nuestra salvación no la compran tu riqueza, nuestra salvación no la compra tu erudición, nuestra salvación no la compras dando todo lo que tú tienes. Que sea lo más importante lo que dijo el Señor Jesucristo le dice al ángel:
que nos diga a nosotros, como la iglesia de los últimos tiempos: entra en calor espiritual, deja la tibieza y vístete con vestiduras de santidad. Oremos. Bendito Padre Santo, Señor, gracias porque tu palabra es verdad, Dios del cielo. Gracias porque tu palabra es perfecta.